Jóvenes, tengan una buena tarde. Es un gusto para mí trabajar, ¿no?, y saludarles en esta oportunidad. Siempre doy unos 2 minutitos para que se puedan conectar más compañeros. Estamos ya entonces en la semana número 16 de Derecho Mercantil y Procesal Mercantil. Vamos a trabajar hoy, como habíamos anunciado desde la semana pasada, lo relativo al arbitraje. Entonces, espero que ustedes tengan a su mano la ley de arbitraje, es la que vamos a estar trabajando en esta tarde, y vamos a conocer las generalidades más importantes y más sobresalientes en relación a todo lo que es el arbitraje. Vamos a dejar, como siempre, unos minutos al final de la clase para poder establecer y aclarar algunas cosas que ustedes tengan pendientes o algunas dudas que ustedes siempre tengan durante la clase, y entonces me las tendrían que ustedes escribir como siempre en el correo de este curso para que yo ahí las pueda leer directamente y, si es posible, de una vez darle respuesta a las preguntas. Entonces, iniciamos a trabajar, compañeros. Gracias, compañera, por su correo ya. Bueno, iniciamos entonces a trabajar. Comparto con ustedes mi pantalla y vamos a ver ahora la presentación que está preparada para esta tarde. Bueno, esta semana ya es la última semana que trabajamos, y entonces, pues, miren, ya hemos avanzado y agotado el mayor contenido. Bueno, hemos agotado el contenido del derecho mercantil en lo que estudiamos en mercantil 1, 2 y 3 durante un semestre normal, pero así un poquito a lo rápido, ¿verdad? Pero confío en que ustedes estén leyendo siempre en casa para que tengan lo más importante y puedan ustedes repasar sus contenidos que son tan importantes conocerlos. Estamos entonces sobre la semana número 16. Vamos a trabajar en estas últimas semanas sobre el derecho procesal mercantil, y hoy vamos a conocer específicamente lo que es el arbitraje. Siempre recordándoles el listado de leyes que es importante que ustedes tengan. También las leyes supletorias, que son las importantes dentro de nuestro curso, y recordando cuáles son los procedimientos mercantiles. Ya trabajamos el juicio sumario, el juicio ejecutivo en la vía de apremio, la acción cambiaria, la trabajamos la semana pasada, la acción extracambiaria, que hablábamos sobre el enriquecimiento ilícito y también sobre el origen, ¿verdad?, o la causa, el origen causal. Y trabajamos en esta oportunidad, en esta semana, sobre lo que es el arbitraje, que está contenido en el decreto 67-95. Vamos a conocer entonces, y van a ver ustedes que dentro de lo que establece, y vamos a conocer, por favor, lean conmigo, el artículo 1039 del Código de Comercio. El artículo 1039 del Código de Comercio dice así: el primer párrafo: a menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán, dice primero, en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias al arbitraje. Vamos a conocer entonces, en base a esto, porque decimos por qué el arbitraje entra dentro de los procedimientos mercantiles. Les quiero aclarar en primer lugar que la ley de arbitraje no se van a tramitar únicamente los asuntos que tienen que ver con lo mercantil, sino hay muchos otros asuntos que se pueden someter a lo mercantil. Sin embargo, en base al artículo 1039 del Código de Comercio, dice que, en primer lugar, todos sus trámites los vamos a ver dentro del juicio sumario. En el tercer párrafo de este mismo artículo habla sobre que todo lo relativo a los títulos de crédito lo vamos a tramitar en juicio ejecutivo, los juicios ejecutivos que están relacionados en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Pero en la última parte de este primer párrafo dice, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias al arbitraje. Y de acá es que nace entonces la supletoriedad que podemos trabajar del derecho mercantil con lo que es el arbitraje. Iniciamos hablando de los métodos alternativos de solución de conflictos. Se le llama un método alternativo, yo sé que dominan esto, sin embargo vamos a retroalimentar un poco. Hablamos de un método alternativo cuando no es un método común o no es el método que realmente o que en toda instancia se debería seguir. Ese es un método alternativo. Cuando tenemos la opción de poder tramitar dentro de usar ese trámite. Por eso se le llama método alternativo de solución de conflictos. Dentro de los métodos alternativos de solución de conflictos vamos a encontrar la mediación, la conciliación y el arbitraje. La mediación y la conciliación, como menciona el primer cuadro que tenemos del otro lado, tanto en la mediación como en la conciliación son las partes involucradas en el conflicto las encargadas de encontrar una solución. En la mediación, por ejemplo, dentro del organismo judicial de Guatemala existen los centros de mediación. Y si ustedes han tenido la oportunidad de visitar un centro de mediación o ya dentro de la carrera, pues ustedes pueden también, el ejercicio de la profesión, ustedes pueden en todo momento también prestar los servicios de los centros de mediación. Cuando hablamos de los centros de mediación, pues estos están establecidos para poderle dar la oportunidad a las partes que puede sufrir un conflicto, que existe un conflicto, pero que no lo quieren llevar a la vía judicial, y entonces que ellos puedan ir y lo que se hace es, pues prácticamente se solicita con el mediador, con el encargado de mediación, se entrega la fotocopia del DPI, del que está requiriendo la mediación, y entonces también entregamos el nombre completo de la persona a la cual se está citando, y también se entrega la dirección en donde puede ser esta persona citada o el número de teléfono. Y entonces, pues ahí a nosotros como abogados, pues a la hora de realizarse la audiencia de mediación, de una vez se nos dice que solo en caso de que las partes necesiten aclarar o que quieran darnos la oportunidad, nosotros vamos a participar. De lo contrario, únicamente las partes interesadas en la solución de ese conflicto pueden intervenir. Pero el mediador no puede proponer en sí cuál va a ser el arreglo que ellos van a tener, ni mucho menos pueden emitir una resolución, emitir algo que pueda obligar a las partes que están acudiendo a mediación, a los sujetos que están en mediación, no puede obligar a que cumplan o que lleguen a un acuerdo o que obligadamente de una forma de solución a ese conflicto. Ellos firman un convenio de mediación en donde las partes establecen que de llegar a un acuerdo, eso se va a convertir en un título ejecutivo. Sin embargo, si no llegan de acuerdo, ninguna de las partes de lo que se habla en el centro de mediación tienen el derecho de poder utilizar o sacar lo que se platicó en el centro de mediación, no lo pueden ir a contar a otra instancia judicial. Entonces, eso es lo que se le llama mediación. Pero ahí nosotros como abogados, pues, yo soy una de utilizar mucho los métodos alternativos de solución de conflictos, porque a veces nos podemos ahorrar unos procesos demasiado largos y podemos utilizar y solucionar los problemas rápidamente. Entonces, soy de la que a veces utilizo mucho estas instancias para poder tratar de llegar a un acuerdo con las partes y también no directamente en un bufete nada más como el de nosotros, porque no tenemos una fuerza como lo tenemos, por ejemplo, dentro de mediación, que hay pues citación y es muy formal todo eso, ¿verdad? En relación a la conciliación, tiene las mismas características. Las mismas características, entonces, lo que hacen las personas es llegar a un arreglo, llegar a una solución. Lo pueden hacer en la vía privada, por ejemplo, llegar y celebrar, por ejemplo, una escritura de transacción. Saben ustedes que ese contrato de transacción pues da por finalizado un litigio, está por iniciar o que ya se ha iniciado y pueden llegar entonces a una conciliación.
También existen centros de conciliación. En esos centros de conciliación, la persona que está también mediando dentro de las partes que intervienen, pues no puede decirles a ellos cómo van a solucionar su problema, sino únicamente está ahí como para velar que todo esto se lleve de la mejor forma. Ahora hablamos en relación a lo que es el arbitraje, y por eso quise iniciar con esta diapositiva para que entendamos muy bien, es el arbitraje como método alternativo de solución de conflictos. A diferencia de la mediación y de la conciliación, en el arbitraje sí existe una tercera persona a la cual se le va a llamar, quien logra la desaparición del diferendo. ¿Qué significa eso? Que prácticamente lo que va a hacer esta persona es que va a conocer tanto la opinión de una de las partes como de la otra parte, y entonces va a dictar una resolución, y esa resolución sí es de carácter obligatorio, tiene también fuerza ejecutiva, también tiene todas las características como si fuera una resolución judicial, por ejemplo, una sentencia, y entonces debe cumplirse. En la mediación, así como en el arbitraje, interviene un tercero. En la mediación, para acercar a las partes, siendo ellas las encargadas de tomar la decisión que ponga fin al conflicto. Y en el arbitraje, con la finalidad de llegar a una solución. Sin embargo, el mediador no va a emitir una resolución, sino que son las partes las que van a llegar a un arreglo en relación al conflicto que ellos puedan tener. En cambio, en el arbitraje, la tercera persona, el que es llamado árbitro o árbitros, porque pueden ser varios, no solo uno, ellos sí van a emitir algo que se le llama laudo arbitral. Y ese laudo es como que fuera una sentencia, pero veámoslo así como una sentencia, pero dentro del proceso de arbitraje. Ahí estamos muy bien en relación a eso. En el arbitraje, la solución del conflicto se deja en manos de una o varias personas, y a esas personas les vamos a llamar árbitros, que pueden ser elegidas directamente por las partes o también en su defecto por el juez arbitraje ad hoc. Ya vamos a ver cuáles son esas clases de arbitraje. O designadas por la institución que administra el arbitraje institucional al que se han sometido las partes. Tanto el arbitraje ad hoc, que significa que las partes son las que van a tomar la decisión, van a formar ellos su tribunal de arbitraje o van a buscar ellos al árbitro o varios árbitros, así como también el arbitraje institucional, que ellos ya están los árbitros instituidos y entonces van los sujetos a la institución que les puede brindar el servicio del arbitraje. Esto entonces tiene que ser sometido específicamente a que las partes deben firmar ese acuerdo de que va y que ellos deciden voluntariamente que el asunto en el cual ellos están tratando de resolver, el asunto que se va a someter al arbitraje, que ese asunto se resuelva por medio de este trámite, por medio del arbitraje. ¿Por qué? Tiene que haber, como dice en el artículo 1039 del Código de Comercio, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias al arbitraje. Significa eso que no puedo yo decir, yo no me voy a ir a la vía sumaria, sino que voy a ir y voy a iniciar mejor un arbitraje. No se puede. Pero si yo con la otra parte tengo convenio de que en caso nos tengamos alguna dificultad en el futuro, no vamos a resolver nuestros asuntos en la vía sumaria, sino que nos vamos a ir al arbitraje. Previamente ya está establecida la opción o la obligación, en este caso de las dos partes, de que nos vayamos directamente al arbitraje. Entonces, yo no es que pueda elegir el arbitraje como opción, sino que yo previamente, o las partes previamente, han establecido que van a someter sus asuntos al arbitraje. No podemos decir, en contrario a lo que es en el juicio sumario, que la otra parte ni siquiera sabe que le voy a iniciar un proceso, y entonces yo me voy a la vía sumaria y lo llaman y todo. En el arbitraje no, tiene que ser voluntario. Los dos debemos haber establecido, ya sea anteriormente al conflicto o durante el conflicto, que vamos a resolver ese mismo conflicto dentro del trámite que es el arbitraje. Es entonces un procedimiento sencillo, por el cual las partes someten a un árbitro experto en la materia objeto de litigio y que emite la decisión final sobre el problema que se está planteando.
El árbitro es la persona encargada de resolver por medio del denominado laudo. Esa es la decisión final del procedimiento arbitral, equivalente a todos los efectos de una sentencia firme de los juzgados. Es decir, que el laudo arbitral o el laudo, pues tiene todas las características y todos los elementos. Incluso cuando haya algo dentro de la ley de arbitraje que no podamos sustituir o que no podamos entender o que no podamos conocer, en base a lo que establece el Código de Comercio, nos vamos a ir a las leyes civiles o, si son procesales, al Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, hay cosas que no están completas dentro de nuestra ley de arbitraje, pero nos vamos a ir a resolverlas directamente en la o en el Código Procesal Civil y Mercantil. No puede haber arbitraje si no hay un acuerdo previo de las partes para someterse a este sistema. Era lo que les comentaba anteriormente. Debe haber un acuerdo previo de las partes o en ese momento de que vamos a someter nuestro litigio al arbitraje para que proceda el arbitraje. No puede iniciar arbitraje si la otra parte no está sabida o no hemos tenido previamente un acuerdo de arbitraje. La característica principal y definitoria del arbitraje es su naturaleza convencional. Las partes, entonces, son libres para someterse a este sistema de resolución de controversias y lo pactarán voluntariamente cuando lo consideren más conveniente a sus intereses particulares. ¿Significa ello entonces que definitivamente esto es algo convencional, no obligatorio, sino tiene que haber un acuerdo de voluntades en relación a poder someter o poder mi controversia dentro del proceso de arbitraje? Lo pactarán voluntariamente cuando lo consideren más conveniente a sus intereses particulares, en cuyo caso sustituirán la justicia pública por la privada. Es decir, que ya no van a ir dentro de un sistema normal, sino que van a utilizar el arbitraje para solucionar el conflicto. En el arbitraje, las partes otorgan al árbitro la potestad para resolver su litigio en el marco de las normas que ellas mismas establecen en el convenio arbitral. ¿Qué significa esto? Que los dos o las dos partes, aparte de que van a firmar ese acuerdo previo de someter el conflicto al arbitraje, tienen que establecer ciertas normas en relación a lo que ellos mismos van a establecer o lo que ellos mismos como partes van a respetar dentro de todo el proceso del arbitraje. Ellos pueden, en unas clases de arbitraje, pueden ellos, las partes, elegir libremente a sus árbitros, pueden poner sus normas, pueden poner límite de multa, todo eso lo pueden establecer previo o en el acuerdo de arbitraje. Comúnmente nosotros acá en Guatemala pensamos que no es muy utilizado el arbitraje, sin embargo, en relación a lo mercantil, en todo lo relacionado al comercio y a lo fiscal, se utiliza mucho el arbitraje, puesto que, como les adelantaba la semana pasada al final de clases, hay empresas que han tenido muchos problemas o tienen problemas dentro de ellas mismas o con sujetos particulares o con instituciones bancarias y todo ello. Entonces, a estas empresas no les interesa pues el desprestigio, sino que al contrario lo que quieren es mantener ese aviamiento mercantil, que es la fama mercantil. Y entonces, si ellos someten sus controversias a la justicia normal, puede alargarse mucho, aparte de que se va a alargar mucho, también puede ser más público que si lo hacen dentro de un proceso de arbitraje. Entonces, ahí estamos en relación a las normas. Pueden ellos incluso establecer cuáles son las normas básicas que se deben respetar dentro del proceso de arbitraje. El proceso arbitral es de instancia única, no caben recursos. El laudo, una vez emitido, es firme. No obstante, a este laudo arbitral, en él cabe la acción de anulación, que es el control externo de las garantías procesales. El árbitro puede resolver el conflicto planteado aplicando el derecho o la equidad, si así lo deciden las partes dentro de lo que es el convenio arbitral. Entonces debemos saber nosotros que, por ejemplo, una de las dos partes no está conforme en relación a poder, veámoslo así como
respetar o no le convino lo que se dictó dentro del proceso de arbitraje. Entonces, no es posible que esta parte, bueno, ahora como ya no me gusta cómo se dictó la resolución dentro del proceso de arbitraje, entonces me voy a ir a la instancia judicial correspondiente y voy a tramitar, por ejemplo, mi proceso dentro del juicio sumario. No se puede porque ya ha firmado el acuerdo arbitral, es decir, que debe respetar todo lo relacionado al proceso arbitral. Por eso dice que el proceso es de instancia única, dentro de él no caben recursos, el laudo una vez emitido va a ser firme. Vamos a verificar que siempre existe un proceso de revisión que se le hace y también se puede hacer una recusación en base a la supletoriedad que tenemos con el organismo judicial en relación a todo el sistema de justicia en Guatemala. Podemos utilizar también lo que es, por ejemplo, la recusación sobre los árbitros que puedan estar conociendo dentro del proceso arbitral. El arbitraje como medio alternativo a la vía judicial también reporta soluciones y beneficios a la persona que decide utilizarlo. Tiene la misión específicamente de mediar entre las partes para llegar a una solución que sea muy rápida y que pueda ser también efectiva. Y esto es una de las características del proceso de arbitraje, que va a ser muy rápido, que va a ser muy conveniente para cada una de las partes poder tramitar el asunto dentro de lo que es el arbitraje. Desarrolla un método que evita litigios prolongados en el tiempo, puesto que de una vez lo que se hace es llevar varios procesos y de una vez agotar cada uno y no alargar como se hace comúnmente dentro del sistema de justicia normal. Reduce de manera considerable en algunos momentos los y honorarios obligatorios siempre en la vía judicial. Acá tenemos un poco en relación a que puede ser en determinado momento reducción de costos, pero veámoslo más como reducción en tiempo, más que de costos, puesto que también es un poco oneroso todo lo relacionado con el procesario. Vamos a ver si vamos a conocer un poquito sobre el proceso arbitral o la historia o el antecedente dentro del proceso arbitral en Guatemala. El procedimiento arbitral en sí es un juicio de conocimiento, como lo es, por ejemplo, un juicio sumario, un juicio oral, un juicio ordinario, que estaba regulado anteriormente en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en el libro segundo, en el título 4, el cual fue derogado por el decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley de arbitraje, estableciendo un nuevo procedimiento privado de conocimiento, por medio del cual pueden litigar todas las personas que tengan algún conflicto de interés derivados de una relación contractual, es decir, una relación civil. El procedimiento arbitral viene a ser una alternativa mucho más accesible, eficaz y ajustada a las necesidades y circunstancias de la globalización comercial que se presentan en la actualidad. En este procedimiento se opta por la administración de justicia privada, en la cual su aspecto más importante viene siendo lo que es la oralidad dentro de lo que es un juicio civil. Recordemos nosotros que en los juicios civiles actualmente solo tenemos el juicio oral, que no es un juicio oral al 100%, sino más que todas las audiencias se van desarrollando aparentemente todo dentro de un proceso oral. Sin embargo, ni el juicio ni los juicios orales son completamente orales, sino que más que todo las audiencias las vamos desarrollando así, pero recuerden que siempre hay un expediente, no solo audios, también tenemos el manejo de ese expediente, la entrega de documentos por medio de la vía escrita, y entonces en Guatemala en sí, dentro de los juicios civiles, no tenemos en sí un procedimiento 100% real. Entonces el juicio de arbitraje se va ajustando más o menos a lo que es un procedimiento arbitral. El nuevo procedimiento arbitral establece nuevos mecanismos de denuncia del pacto arbitral, del lugar para la celebración del procedimiento, las formas de notificación, las diligencias
son con inmediación directa de los jueces y el laudo arbitral tiene una fuerza de sentencia ejecutoria, es decir, que tiene todas las características de un título ejecutivo, la cual produce y puede ser ejercida en la medida de apremio. El procedimiento arbitral cobra vigencia por el incumplimiento de una obligación que puede ser de dar, una obligación de hacer o de no hacer en el derecho mercantil, rama en la que más se da el procedimiento de arbitraje, donde las obligaciones son en su gran mayoría contraprestaciones recíprocas de los contratantes y que en determinado momento uno u otro no pueda o no quiera efectuar dichas obligaciones. En ese momento entonces se gesta lo preestablecido por las partes en un pacto arbitral, ya sea en documento adherido al contrato principal o en una cláusula inserta en el propio contrato. Cuando hablamos de la denuncia del pacto arbitral, estamos viendo que anteriormente se estableció que yo voy a someter mi conflicto a un procedimiento arbitral. Y la otra parte, lógicamente, si no quiere iniciar o resolver o no le interesa resolver el conflicto, entonces a mí sí me interesa, entonces yo tengo que hacer la denuncia del pacto arbitral. ¿Qué significa eso? Que voy a iniciar o voy a avisar que voy a iniciar el procedimiento arbitral para que se inicien a formar todos los requerimientos, los requisitos, las normas y todo lo que tenga que ver con la resolución o la utilización del procedimiento de arbitraje. El procedimiento arbitral es una serie de actos preestablecidos por las partes para la conformación de un tribunal arbitral, instituido especialmente para dirimir un conflicto de interés. Dichos actos preestablecidos son muchos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo dentro los pasos simples, porque no son muy complicados en relación al procedimiento arbitral. Hablamos ahora sobre las características de lo que es el arbitraje. Vamos a ver, según el autor Roque, considera las características del arbitraje las siguientes. Primero, la presencia de un tercero, y ese tercero siempre debe ser, lógicamente, un tercero imparcial, que emite un veredicto vinculante y obligatorio sobre dos cuestiones controvertidas. Va a haber una demanda, va a haber una petición, va a haber un requerimiento, y la otra parte tiene la obligación también de defenderse, de establecer, de presentar las pruebas. Existe también un mecanismo típicamente adversarial, es decir, que hay controversia dentro del proceso arbitral, cuya estructura es básicamente la de un litigio. Una parte responde, la otra dice, la otra se defiende, la otra establece, así como estuviéramos dentro de cualquier otro juiciamiento. El rol del árbitro es similar al del juez. Las partes le presentan el caso, prueban los hechos y sobre esa base entonces se va a decidir la controversia. La decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino de particulares libremente han sido elegidos por las partes, es decir, los árbitros. Se utiliza un procedimiento pensando para resolver el conflicto con la menor cantidad de interferencias formales. Por eso es que reduce mucho el tiempo y también los costos, se pretende ello. Al arbitraje se llega generalmente de forma voluntaria, a través de cláusulas mediante las cuales las partes deciden someter determinadas cuestiones a lo que es el procedimiento del arbitraje. Dentro de los principios que van a regir el proceso del arbitraje tenemos la celeridad, puesto que ahorra mucho tiempo en relación a un proceso de conocimiento normal. Hay una inmediación también porque se trata en lo posible de hacer arreglos dentro de las partes para solucionar el conflicto. Es un procedimiento privado porque no es público y no hay publicidad como en los actos judiciales normales. Hay una concentración también de cada una de las etapas que se dieran dentro de un proceso normal y por ende hay una economía procesal. ¿Cuál es la importancia en relación al arbitraje? Dentro de ellas está que radica en la necesidad de poner término en forma expeditiva y rápida a un litigio, por la rapidez y por la concentración procesal. También respalda la confianza que las partes
de los árbitros, puesto que ellos mismos los han elegido y confían en que van a resolver por la mejor manera. Las partes lo pueden usar en temas laborales, comerciales, industriales y en las disputas de consumos. Pueden escoger los árbitros con prestigio y experiencia para tratar los temas, dependiendo de qué tema sea el que se va a someter al arbitraje. Las partes pueden acomodar los procedimientos también a sus necesidades. Es menos formal, es más rápido y menos oneroso que un proceso normal judicial. Cuando a veces nosotros nos preguntan entonces cuáles son los juicios de conocimiento, sabemos ahora que podemos agregar a los que ya conocemos dentro del juicio civil lo que es también el arbitraje. Hablamos un poquito del antecedente histórico del arbitraje. Existió desde los tiempos remotos en organizaciones sociales anteriores a lo que era el Estado, es decir, hace muchísimos años, y a la creación de sus órganos jurisdiccionales. Significa ello que anteriormente había una tercera persona que decidía sobre los asuntos. Y esa tercera persona, en el antecedente histórico, podemos ver que era un rey, que era por ejemplo, en los tiempos bíblicos, era un profeta el que decidía qué era lo que se iba a hacer, y siempre había un tercero que tenía la última palabra, tenía la última decisión. Dentro del derecho romano se perfila su institucionalización, es decir, que ya se tomó de forma muy formal, o se puso muy formal lo que era el arbitraje. Se practicaba entre los extranjeros, puesto que ellos tenían conflictos y sometían los conflictos a un tercer componedor. Basada también en el oficio de particulares, habían personas que específicamente tenían la facultad o tenían la característica de poder resolver los conflictos, y a estas personas se les llamaba, y es el antecedente de los ahora árbitros. También se desempeñó según compromiso, que significa que había un compromiso de poder resolver el conflicto con una tercera persona, y era la que decidía al fin lo relativo a cómo iban a quedar el asunto. Los árbitros, que eran anteriormente dentro del derecho romano el antecedente histórico de lo que son los árbitros, y asumían el jurisdictio por delegación, es decir, que se les dejaba de una vez como árbitros nombrados por las partes o escogidos de las listas que estaban confeccionadas por los magistrados para pues resolver los litigios que se podían dar en ese momento. Recordemos que nosotros dentro de incluso nuestro derecho civil tenemos mucho de lo que es el derecho romano. Todos los orígenes de nuestro derecho civil vienen de del pueblo romano. En el fuero juzgo se reconocieron como jueces que nombraban las partes de común acuerdo, antecedente de lo que es los árbitros ahora. Después se formaron los estados y en el siglo XVI aparece el poder judicial, ya más formado no como árbitros, sino como jueces. En la Revolución Francesa favoreció el arbitraje en el siglo XVIII. En los albores de la codificación civil en el siglo XIX se soslaya al arbitraje y la codificación, es decir, que se establece mucha relación dentro de lo que establecen o cómo habían resuelto anteriormente los árbitros y cómo se pudo legislar posteriormente, es decir, fueron base incluso para la codificación. Ahora el antecedente dentro de España, la Constitución Política de la Monarquía proclama el derecho a determinar jueces árbitros porque ellos podían ser elegidos por las partes y no establecidos por los estados o por el Estado. En el siglo XX fue requerido por la actividad comercial, es decir, aquí vemos ya que no solo los asuntos que se siente también todo lo relacionado a los conflictos en materia comercial. En la Convención de La Haya, específicamente del año 1899, se sentaron las bases del arbitraje a nivel internacional. En la Convención de La Haya del año ya 1928, surge lo que es el Código de Bustamante en relación al derecho internacional privado. Ustedes ya han leído este código tan especial y tan bonito. También se preservó en la necesidad de ejecución de los laudos arbitrales. En la Convención de Nueva York, que datan cada uno del año 1958 y del año 1966, se decidió promover también la utilización del arbitraje. Es decir, que tanto a nivel nacional como a nivel internacional
tenemos fuertes antecedentes de utilización de lo que es el arbitraje. Hablamos ahora sobre las clases de arbitraje. Arbitraje por amigables componedores y también por árbitros de derecho. El arbitraje puede ser clasificado como arbitraje de derecho o conocido como juris, o arbitraje de amigables componedores, de acuerdo al marco al cual deban abordar. Uno de sus rasgos característicos es la formalidad. Las resoluciones del amigable componedor pueden y deberían en la mayoría de casos basarse en el derecho aplicable o al menos hacer referencia al mismo. En caso de apartamiento, cuando el derecho existe, ¿qué significa esto? Que dentro de las clases de arbitraje vamos a ver las primeras dos, que es el arbitraje por amigables componedores y por árbitros de derecho. Cuando se habla de los amigables componedores, vamos a hablar que es los componedores van a emitir o van a rebasar su laudo arbitral no únicamente en lo que establecen las leyes, sino que lo van a basar directamente en la experiencia que ellos tienen sobre determinado asunto. Cuando se habla de árbitros de derecho, deben tomar como base, como referencia la ley para poder emitir el laudo arbitral. Arbitraje legal o voluntario. El arbitraje voluntario es aquel que ha sido pactado libremente por las partes, es decir, que tiene origen en la propia voluntad de las partes. Sin embargo, el arbitraje legal es aquel en el cual tenemos la obligación de someter o de resolver nuestro conflicto dentro de lo que es el arbitraje. Comúnmente en Guatemala, ya les dije que se utiliza el arbitraje voluntario y no así el legal. El arbitraje interno y que es el nacional o el internacional, pues ahí tiene que ver los sujetos. Cuando todos los sujetos tienen que ver únicamente en el ramo interno o nacional, vamos a llamarle arbitraje nacional. En cambio, cuando hay una de las partes reside o es o pertenece a otro país, entonces estamos frente a un arbitraje a nivel internacional. Por último, también tenemos el arbitraje institucional o el arbitraje ad hoc o libre. En el arbitraje libre son las partes en el conflicto quienes de común acuerdo van a designar a sus árbitros. Ellos prácticamente en este arbitraje ad hoc, ellos son los que van a establecer sus árbitros, sus normas, y no es una institución como en Guatemala, que ya vamos a hablar de eso, que hay una institución, no en todos los asuntos, pero principalmente en el comercio, que se dedica a establecer lo que es y resolver asuntos en arbitraje. En el arbitraje ad hoc, las partes eligen sus árbitros, forman las normas y todo eso. No interviene ninguna entidad o institución especializada que organice el procedimiento del arbitraje. Son las partes quienes deberán establecer las normas sobre las cuales se va a desarrollar el procedimiento arbitral, decidiendo, por ejemplo, la forma de seleccionar a los árbitros, forma de notificación de las partes, audiencias de pruebas, plazos para presentar los laudos, etc. Entonces, ahí estamos frente a unas de ellas. El arbitraje dentro del Estado de Guatemala tiene su fundamento legal en la Constitución Política de la República de Guatemala, también en la Ley de Arbitraje, que es el Decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala, y el reglamento y el arancel de la CRESTI. Ahorita vamos a ver cuál es esa institución. En Guatemala, la Ley de Arbitraje, el Decreto número 6795 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo número 1, el número 1, numeral primero, regula: la presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio nacional. Es decir, cuando los que vayan, o los que damos así, van a resolver acá en Guatemala. Entonces se aplica para el nacional o internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala pueda ser parte. La disposición anteriormente anotada permite distinguir cuando nos encontramos frente a lo que es un arbitraje nacional y cuando nos encontramos también frente a un arbitraje a nivel internacional, debido a que en dicha normativa se fija el ámbito de aplicación. La ley guatemalteca no cuenta con una definición relativa al arbitraje nacional y a ella se debe llegar por exclusión. Y el arbitraje internacional sí puede encontrarse delimitado,
y es regulado por el artículo número 2 de la Ley de Arbitraje, que es el decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala. Arbitraje en derecho y lo que es también la equidad. El arbitraje en derecho consiste en que los árbitros están obligados a tomar decisiones en base a las normas de derecho. Y estamos hablando muy específicamente ya de la ley de arbitraje. Del arbitraje en derecho, entonces, que los árbitros están obligados a resolver, a fundamentar su resolución o su laudo arbitral en lo que es el derecho nacional. Y en el de equidad, los mismos no tienen obligación de fallar acorde a las disposiciones normativas. También son las partes quienes deben escoger en relación a la clase de arbitraje que se trate, es decir, que pueden elegir el de derecho o el de equidad, pudiendo ser el mismo el derecho o en equidad. Cuando no existe una determinación legal específica, el arbitraje será el derecho, es decir, cuando no se establece qué clase de arbitraje se va a utilizar. No hay diferencia alguna entre el arbitraje de equidad y el derecho en lo relativo a la regulación a la cual se encuentran sometidos. Es claro y determinante que la diferenciación de fondo entre ambas clases de arbitraje es la forma en la cual los árbitros se apoyan para proferir el laudo. Los de derecho basados siempre en las normas jurídicas vigentes y la equidad no tiene obligación de hacerlo. Nuestro derecho en la sociedad guatemalteca continúa actualmente dentro de la tendencia de tener como norma supletoria el derecho y no a la equidad. Vamos a hablar ahora otra clase de arbitraje en el Estado de Guatemala, que es el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Esto es lo que establece nuestra ley de arbitraje. En el arbitraje independiente es cualquier procedimiento arbitral existente que se lleva a cabo frente a una institución arbitral, es decir, que hay una institución encargada de aplicar o velar por el procedimiento arbitral. Esta institución normalmente es con carácter permanente en nuestra sociedad guatemalteca. El arbitraje institucional es aquel procedimiento arbitral que se realiza frente a una institución arbitral lógicamente permanente, o sea, una institución que se encuentra reconocida legalmente y a la que las partes le pueden encargar de manera libre, acorde a las normas y reglamentos, la debida administración arbitral y la designación de cada árbitro para poder claramente distinguir el arbitraje institucional del arbitraje ad hoc. Se debe buscar en cada uno de los mismos. Por ejemplo, cuando el procedimiento es llevado a cabo o no frente a una institución arbitral, si es frente a una institución es un arbitraje institucional y si no va a ser un arbitraje ad hoc o libre. O sea, si la institución que se encuentra establecida tiene carácter temporal, nos encontramos entonces ante un procedimiento ad hoc y no frente a un arbitraje institucional, en lo que a términos legales pueda corresponder. En Guatemala también existe el arbitraje voluntario y el arbitraje forzoso. El arbitraje voluntario consiste en aquel que se realiza en ejercicio de la voluntad de las partes, y el arbitraje forzoso es aquel al cual se acude mediante la existencia de una disposición legal imperativa, es decir, es obligatorio hacerlo. El arbitraje se llega mediante la vía del acuerdo y para los efectos legales, el mismo es aquel mediante el cual las partes deciden someter al arbitraje las controversias que hayan surgido o bien que puedan surgir entre las mismas en relación a una relación jurídica determinada, la cual puede ser contractual o no contractual. Cuando hablamos de que puede ser contractual o no contractual, contractual es cuando hay una disposición dentro de un contrato que se está celebrando o que se ha celebrado, en el cual ya en una cláusula dentro del contrato se establece la obligación que tienen las partes o la disposición que hacen las partes de someter cualquier conflicto al procedimiento del arbitraje. La no contractual es cuando posteriormente a que haya surgido o que la controversia o que esta no exista, pero que ya se haya firmado el contrato o se haya establecido ya el negocio, se puede establecer posteriormente que van a someter su conflicto a lo que es el arbitraje.
Es claro entonces que nos encontramos frente a un arbitraje de carácter voluntario en cuanto media la determinación de las partes. En Guatemala entonces el arbitraje, vamos a ver, siempre debe ser voluntario. Pasamos ahora a esta institución que es que utiliza mucho lo que es el arbitraje dentro del Estado de Guatemala, que es la CRECIC. Esta es la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Por sus siglas CRECIC, veamos, es la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Sus siglas son CRECIC. Esta es una institución privada especializada en la administración de arbitraje a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y también esta Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala también trabaja sobre otros métodos alternativos de solución de conflictos, ¿verdad? Métodos, ahí están las siglas, alternativos de resolución de conflictos. Ahí estamos con las siglas MARCS. Esta institución fue creada, y aquí estamos hablando y estableciendo que este ya sería un arbitraje institucional. Esta fue creada en el año 1997 por la Cámara de Industria de Guatemala con el objeto de ofrecer una herramienta útil para resolver controversias de una forma rápida, eficiente y también económica, como alternativa de justicia en favor del desarrollo económico del país. Por eso es de la Cámara de Industria de Guatemala. El Centro de Arbitraje y Conciliación, que es el Centro de Arbitraje de Conciliación, que es el MARCS, tiene como objetivo promover la resolución de las controversias mediante la aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos dentro del concepto marco de una cultura de paz. ¿Qué significa eso? Significa que anteriormente todos los asuntos que eran relacionados también y que tenía que ver con la industria, con el comercio, pues se solucionaban y se resolvían los conflictos dentro de los procesos de conocimiento normal. Sin embargo, se crea entonces esta comisión para la resolución de conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala, el cual tiene como propósito poder resolver o ofrecer una opción a las partes que puedan tener un conflicto relacionado a todo lo que tenga que ver con la industria, con el comercio, con lo mercantil, que puedan solucionar sus conflictos de una forma rápida, eficiente, económica, brindándoles dos oportunidades o dos trámites, veamos dos alternativas, veamos, para solucionar un conflicto, que podría ser, por ejemplo, lo que es también una mediación dentro de las partes. Fíjense que según la ley del organismo judicial, los jueces incluso tienen la facultad de poder informar a las partes dentro de cualquier proceso que ellos pueden llegar a una conciliación, que pueden resolver sus conflictos. Veamos, por ejemplo, en lo amplio del derecho, veamos que, por ejemplo, cuando presentamos nosotros comúnmente un proceso o una denuncia dentro de una fiscalía del Ministerio Público, generalmente se le llama a una conciliación, siempre dentro de una fiscalía. ¿Para qué? Para no alargar los procesos y previendo que puede haber la voluntad de las dos partes de poder llegar a un arreglo. Y entonces, en muchas oportunidades ahí se hace de una vez la solución o se resuelve el asunto. También veamos, por ejemplo, dentro de los juicios orales, vean ustedes que hay una etapa específica que es ahí no es mediación, sino es una etapa específica de conciliación, en donde el juez le deja un momento a las partes para que puedan dialogar, para que en determinado momento puedan llegar a un acuerdo, y entonces ahí vemos otro ejemplo de lo fructífero que se cree que puede ser la voluntad que tienen las partes de resolver un conflicto. Eso es en lo laboral también existe un momento, una etapa, tanto en la etapa administrativa, que es, por ejemplo, dentro de la inspección de trabajo,
Cuando nosotros iniciamos el procedimiento administrativo, acompañamos a las personas y les damos ese acompañamiento necesario para poder llamar a la parte, ahí sí que depende del lado que estemos, si es la parte, se celebra una audiencia de conciliación en donde las partes puedan ahí resolver el conflicto. Y posterior a darse por agotada la vía administrativa en lo laboral, también ven ustedes que en el juzgado podemos llegar incluso a un arreglo. Yo tuve la oportunidad, no hace mucho, de poder llegar a un arreglo en un proceso ordinario laboral, que ya teníamos sentencia, había una apelación, y dentro de esa apelación, cuando tocaba ya hacer pues la revisión íntima de todo, entonces se solicitó, en base a la ley del organismo judicial, solicitó la parte patronal poder llegar a un acuerdo y se solicitó una audiencia de conciliación, y entonces hasta en ese momento se concilió, ¿verdad? Pero esto es para que ustedes vean lo importante que es poder contemplar nosotros esta etapa de poder conciliar dentro de un proceso, no importa qué clase de proceso. Esta comisión entonces de resolución de conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala es muy utilizada, tiene procedimientos preestablecidos que vamos a conocer ahora para poderle dar solución específica a un conflicto en particular, ¿verdad? Muy bien. Este es el esquema del proceso de arbitraje de esta comisión de resolución de conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Tiene una fase prearbitral, es decir, antes a poder iniciar el proceso arbitral. Existe entonces la revisión del acuerdo o cláusula arbitral. Cuando se hace la fase prearbitral, lo que se hace es establecer, conocer, leer, examinar el contrato que puede que tenga la cláusula arbitral, es decir, que dentro de un contrato se establecen muchas cosas, pero existe una cláusula en donde va a decir que el asunto se va a someter al procedimiento arbitral. Puede ser una cláusula arbitral o puede ser un acuerdo arbitral. ¿Qué es diferencia entre una cláusula y una cláusula? Está dentro de un documento, dentro de un contrato, digamos, existe una pequeña cláusula que está dedicada a establecer que se va a someter al asunto al proceso arbitral. Ahora, el acuerdo arbitral es diferente. El acuerdo arbitral es que previo al problema o dentro del problema se ha firmado específicamente un documento que contiene que las partes van a someter su conflicto al procedimiento arbitral. Ahí estamos hablando de lo que es un acuerdo y no una cláusula arbitral. Posteriormente, su conflicto, la voluntad de las partes de resolver su conflicto por medio del proceso arbitraje. Iniciamos entonces la presentación de la demanda. Hay un formulario de solicitud y constancia con el pago pues de la presentación de la demanda que contiene el formulario de solicitud y la constancia de pago. Se da lo que es la contestación de esa misma demanda y constancia también del pago de los $200 de los Estados Unidos. Hay 15 días, 30 días si es un arbitraje internacional y 15 días si es un arbitraje nacional. Si no contesta, entonces se da lo que es también la rebeldía dentro del proceso arbitral. Posteriormente a esto, entonces viene lo que es el nombramiento del tribunal arbitral y también hay un proceso de reconvención a los 15 días posteriores, a los 15 días si es un arbitraje nacional o a los 30 días si es un arbitraje internacional. Se tiene que hacer el nombramiento del tribunal arbitral, es decir, se va a hacer un arreglo, se va a buscar o se van a elegir directamente quiénes son los sujetos que van a actuar como árbitros dentro de ese proceso. Existe la reconvención, es decir, que se puede contrademandar. Estos son los mismos términos que utilizamos en el derecho civil común. Entonces se puede hacer una contrademanda.
a la persona que nos está demandando dentro del proceso arbitral. Y para eso entonces tendríamos 15 días. Y de ahí otra vez tendríamos que dar esa contestación de la demanda, ¿verdad? Ya no el pago, pero sí la contestación de la demanda, y también aplica la revertida si no contesta la otra parte. Posteriormente a eso se da la reunión administrativa. En esa reunión administrativa lo que se hace es la entrega del expediente al tribunal arbitral que ya ha sido conformado. Es decir, se va a entregar lo que ya se lleva dentro del expediente, que sería la demanda, la contestación de la demanda y el pago de la constancia de los $200 de cada una de las partes. Si hubo reconvención, la reconvención más la contestación de la reconvención. Estos 2 o 4 documentos o memoriales tendríamos que tener ya al momento de hacer esa reunión administrativa en donde se hace la entrega del expediente al tribunal arbitral. Esto con el único objetivo de que los árbitros puedan conocer y se puedan enterar en sí de cuál es el proceso, las peticiones, qué es lo que se está subiendo, cuál es el problema del cual se está sometiendo a lo que es el proceso arbitral. Iniciamos ahora lo que es la fase arbitral. Primero está la fase prearbitral y ahora tenemos la fase arbitral. Existe una audiencia de instalación dentro de los 10 días siguientes a la entrega del expediente. Primera audiencia, inicia 10 días después de la audiencia de instalación y la firma de términos de referencia. Entonces aquí tenemos 2 días. Primero, 2 audiencias, la audiencia de instalación por 10 días y la primera audiencia, que también es por 10 días. Entonces, en esta audiencia de instalación de los 10 días siguientes a la entrega del expediente, lo que se hace es que se da un tiempo prudencial a los árbitros para que puedan enterarse, para que puedan conocer el expediente, para que puedan informarse, para que puedan conocer todo y puedan tener ya un criterio previo a lo que es la prueba en relación al procedimiento que se va a resolver en el proceso arbitral. Después de esta audiencia de instalación está ya lo que es la primera audiencia. Inicia después de la audiencia de instalación con la firma de los términos de referencia. Ya cuando se conoce cuál es el expediente, cuál es el asunto que se va a resolver, se hace posterior a los 10 días de la audiencia de instalación, se celebra la primera audiencia, que es también 10 días posterior a la audiencia de instalación. Por eso es que eso es un término común. 10 días para la instalación y esos 10 días posteriores, que son los mismos de la instalación, se da lo que es la primera audiencia. Entonces, por eso se dice que es un término común. Hablamos de que acá se va a hacer la firma de los términos de referencia, es decir, que las partes van a poder poner, van a poder indicar o van a poder firmar los términos que van a ser base para poder someter o para poder avanzar en relación al proceso arbitral. Estamos hablando de una cantidad máxima o mínima, por ejemplo, de una multa, establecer la forma en la que se van a celebrar las audiencias, el lugar, todo eso se habla de los términos de referencia, ¿verdad? Cómo se va a poder ejecutar el arbitral, de qué forma, todo eso se va a hacer dentro de esta primera audiencia. Posteriormente a esta primera audiencia, tenemos ya el periodo de prueba, que es, imagínense ustedes, por 60 días. Inicia estos 60 días la semana siguiente a la firma de los términos de referencia. Entonces ya está el periodo de prueba por 60 días. ¿Qué significa esto? Que las partes van a tener este periodo, o sea, va a ir a prueba, lo que es el procedimiento arbitral, para que las partes puedan someter o puedan presentar, mejor que todo, ante los árbitros las pruebas que consideren necesarias y se pueda ir desarrollando la evacuación de la prueba. Se puede ir verificando, se puede ir avanzando, conociendo todo lo relacionado a lo que es la prueba que va a presentar cada una de las partes dentro del proceso arbitral. Ese término de pruebas inicia la semana siguiente a los términos de referencia. Posteriormente ya se tiene lo que son los alegatos finales. Es decir, que cada una de las partes va a presentar sus conclusiones, sus alegatos, va a tratar de convencer a los árbitros para resolver o para no resolver de determinada forma
y va a tener que utilizar el contradictorio dentro de esa etapa. ¿Por qué? Porque va a tener que contradecir, desvanecer, fundamentar la solicitud que está haciendo, y entonces eso se debe hacer dentro de los alegatos finales. Posteriormente, se da lo que es el laudo arbitral en los 6 meses siguientes a la audiencia de instalación. Desde la audiencia de instalación, entonces, no puede, incluyendo los 60 días para lo que es el periodo de prueba, más el término común, que es de la primera audiencia en relación a la audiencia de instalación. Entonces, el laudo arbitral se va a dictar a los 6 meses siguientes a la fecha de la audiencia de instalación. Es decir, que todo esto se va a llevar a cabo en ese término de 6 meses a partir de la audiencia de instalación. ¿Se puede reducir los términos? Claro que sí, ya se tiene, por eso dice acá, ¿verdad? Que puede ser en los 6 meses siguientes a la audiencia de instalación, es decir, que no es obligado a los 6 meses justos, sino dentro de esos 6 meses. Puede prorrogarse incluso por 3 meses más, pero no más de 2 prórrogas, es decir, otros 3 meses que serían 9 y otros 3 meses que serían al final 1 año. Ese es el procedimiento que está actualmente dentro de lo que es la Comisión para Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala. Ese es el procedimiento que se usa actualmente. Ven ustedes que no es complicado, que no está muy largo y que lógicamente, pues por eso es que nosotros estamos verificando y estamos viendo lo que es pues el trámite dentro de este instituto. Miramos ahora ya casi para ir finalizando lo que es el artículo 37 de nuestra ley de arbitraje, y habla sobre una amigable composición, o el arbitraje ex equo et bono. En el arbitraje de equidad ex equo et bono, también llamado amigable composición, los árbitros no se encuentran obligados a decidir en base a las normas del derecho, sino que pueden hacerlo en conciencia o según su saber entender. Significa que cuando los árbitros vayan a poder emitir este laudo arbitral, pueden, si es un arbitraje de equidad, no están obligados a resolver de acuerdo a las normas de derecho, sino que pueden hacerlo consciente según su saber entender. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad, que es el equo et bono, se encuentran sujetos a la misma regulación contemplada dentro de lo que es la ley de arbitraje. El tribunal arbitral, compuesto de amigables componedores o árbitros, arbitradores, decidirán conforme a la equidad, que es el ex equo et bono, solo si las partes lo han autorizado expresamente así. Es decir, que si las partes ya están de acuerdo en que se celebre, que se realice la emisión de lo que es el laudo arbitral conforme a la equidad y no al derecho, entonces se puede hacer este tipo de resolución. Y tiene que ser autorizado expresamente, tiene que constar de forma expresa, es decir, que haya un documento que lo exprese y que haya una firma de cada uno de los autorizantes o de las partes que van a hacer dentro de lo que es el arbitraje. Bueno, ahí estamos entonces a lo que es la ley de arbitraje, compañeros. Espero en lo posible que, miren, esto del arbitraje es muy bonito. Ahí dentro de la Cámara de Comercio de Guatemala existe una sala específica que habla y resuelve todo lo que es lo relativo a lo que son los laudos arbitrales, hace revisión de los mismos y todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y conocer un poquito en relación a esto, puesto que es interesante también dentro de todo lo que nosotros, pues, como profesionales del derecho, tenemos que conocer y tenemos que ayudar con la asesoría a los sujetos de la sociedad. Yo agradezco a ustedes, compañeros, la atención que he tenido durante este semestre en relación a esta clase. Quiero también decirles que espero en lo posible haber llenado las expectativas de cada uno de ustedes dentro de este semestre. Aprendí con ustedes mucho, repasé nuevamente todo lo relacionado al derecho mercantil.
Me gusta mucho el derecho mercantil, de hecho, pues siempre es importante establecer y trabajar otras ramas del derecho que no son comunes, puesto que con una cantidad tan amplia en relación a la competencia y a todo eso que tenemos actualmente como profesionales del derecho, debemos ampliar nuestros conocimientos a aquellas ramas del derecho que no han sido muy explotadas o muy utilizadas, o que otros profesionales de otras ramas, no específicamente del derecho, entonces pues utilizan. Y nosotros a veces hasta como abogados pagamos a un contador o tenemos la necesidad de buscar cuando nosotros tenemos obligación de conocer todas estas leyes nacionales, ¿verdad? Entonces, ha sido para mí una alegría trabajar con ustedes este semestre. Voy a estar leyendo ahora las preguntas o las dudas que ustedes tengan y agradecerles y espero que ustedes prácticamente pues no se queden y no se conformen en relación a lo que nosotros hemos estudiado durante este semestre, sino que al mismo tiempo puedan seguir ahondando en esta rama del derecho, que les pueda ser útil todo lo que trabajamos, que les haya al menos logrado despertar yo el interés por lo que es el derecho mercantil, que es muy bonito y muy especial, y que ustedes, pues creo que mi expectativa es que ustedes no, bueno, mi deseo más que todo desde el inicio del semestre es que ustedes nos cargan con los mismos conocimientos que iniciamos el semestre del derecho mercantil, sino que hayan enriquecido al menos un poquito, haya contribuido yo para que ustedes puedan enriquecer sus conocimientos con todo lo relacionado al derecho mercantil, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quiero. Gracias, compañero Sergio. Yo le envío en un ratito ya las diapositivas. Entonces, yo, compañeros, con todo gusto les voy a estar enviando. Les voy a compartir las diapositivas. Dice, si no hay respuesta de la demanda y hay rebeldía, el proceso siguiente es en los tribunales normales. No, no, si hay rebeldía en relación a no contestar la demanda, entonces hay rebeldía dentro del proceso arbitral. Y con el proceso normalmente, continúa el proceso normal y hay rebeldía. Es decir, miren, el revés, recuerdan ustedes en la ley del organismo judicial, los efectos de la rebeldía es que no puede presentar prueba, que no puede reconvenir, no porque no pueda, sino que ya precluyó ese proceso. O sea, cuando se precluye algo es que ya pasó la etapa, que ya no hay momento. Imagínense que ya no está dentro de los 60 días, dentro del proceso arbitral que estamos viendo que está establecido. Este es el que está establecido en la Cámara de Industria de Guatemala. Entonces, si pasan esos 60 días, aunque quieran, no pueden, entonces se revela. Pero si no presentó pruebas, es problema de él, pero no podemos pasar. Si hay rebeldía y pasamos al proceso normal, no, sino seguimos con rebeldía, pero dentro de lo que es el proceso arbitral, ¿verdad? Dentro de lo que es el proceso arbitral. Dice Lidia, según el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿cómo puede entenderse el inciso segundo? Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Gracias. Bueno, recuerden ustedes que dentro, bueno, voy a compartir con ustedes, pero antes, qué bonita pregunta y vaya que tenemos acá tiempo, solo voy a compartir nuevamente mi pantalla y quiero que ustedes tengan a su mano, por favor, la ley de arbitraje. Bueno, esta es la ley de arbitraje. Vamos a ir viendo. ¿Saben ustedes qué? Vamos a ver. En el ámbito de aplicación, la materia de arbitraje, ustedes ya debieron haber leído esta ley, ¿verdad? Entonces ahí estamos en relación a eso y vamos a estar. El acuerdo del arbitraje, composición del tribunal arbitrado, eso es para recordar lo que ustedes leyeron esta semana, lo que ya habían leído antes, porque ya habían leído antes su ley. Competencia del tribunal, ¿cuál es la competencia? Permítanme aquí, vamos
lento como esto está dentro de lo que es el internet y estoy un poco lento. Estamos, miren, una transacción, eso hablamos de que puede ser que ya se haya iniciado el laudo, ¿verdad? Pero puede haber otra forma en relación a la que puedan terminar las actuaciones dentro del proceso. Dice acá, el recurso de revisión como único recurso contra el laudo arbitral, solo. Contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse ante una sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo. Un recurso de revisión conforme a los párrafos 2 y 3 del presente artículo, dicha revisión se tramitará conforme a lo establecido en este capítulo y el auto correspondiente no será susceptible de ser impugnado mediante ningún otro recurso o remedio procesal alguno. La resolución del recurso de revisión deberá confirmar, revocar o modificar el laudo arbitral y en caso de revocación o modificación se hará el procedimiento correspondiente. El laudo arbitral solo podrá ser revisado por quien dice, por la sala de la Corte de Apelaciones respectiva. Me detengo aquí un momento. La pregunta que me decía la compañera es que cómo vamos a entender ese artículo dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver que el Código Procesal Civil y Mercantil tiene o puede hacer referencia a lo que es el laudo arbitral o a todo el procedimiento arbitral, pero recuerden que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil data y es un decreto ley, ¿verdad? Es específicamente ya tiene, hay muchas cosas que están desactualizadas. Y vamos a ver que el trámite de lo que es el arbitraje lo tenemos ahora en una ley específica. Cuando nosotros hacemos la revisión, bueno, yo no creo que haya un Código Procesal Civil y Mercantil así todavía, pero puede ser que encuentren ustedes un Código Procesal Civil y Mercantil en donde todavía encuentren ustedes el articulado que estaba anteriormente vigente a todo lo que era el arbitraje. Había la oportunidad de poder someter al conocimiento y poder interponer otros recursos dentro de lo que era el arbitraje. Sin embargo, ahora, con este nuevo decreto que establece específico el trámite del arbitraje, dice que el laudo arbitral como único recurso que se puede plantear para poderlo impugnar o como único recurso que podemos nosotros solicitar es, aquí dice que es el único, es el de revisión. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de que cómo vamos a entender que no tenga pendiente recurso de casación, la casación, recuerden ustedes que es un procedimiento en el cual hay una sentencia de primer grado y una sentencia de segundo grado. Es la primera instancia y la segunda instancia que prácticamente va a ser, en todo caso, un recurso de apelación que estamos hablando siempre de los civiles. Y entonces existe una sentencia y la otra que prácticamente no la cambió, lo que es la primera resolución, por eso es casación, porque se pide el recurso de casación para que haya prácticamente una revisión de primera y sentencia de segundo grado. Y entonces la casación lo que hace es eso, revisar las dos resoluciones. Pero nuestro trámite de arbitraje no permite el recurso de apelación, sino únicamente permite el recurso de revisión. Entonces vamos a atenernos a lo que está específicamente dentro de lo que es la ley de arbitraje, que es el que está, es una ley específica, y según la ley del organismo judicial, tenemos que aplicar todo lo relacionado a lo que es la ley específica. Entonces, no sé si estoy de ahí, compañera, y para aclararles de una vez que, ¿quién es el que va a conocer de ese recurso de revisión como único recurso de un laudo arbitral? La sala de Corte de Apelaciones. Es decir, vamos a ver que es una privativa, porque es de arbitraje, pero cuando queremos presentar el recurso de revisión, ¿quién es el que lo va a conocer? Es la sala de apelaciones. De ahí vemos la complicación que puede haber en el caso, por ejemplo, que haya un laudo arbitral que sea emitido o dictado en equidad y no en derecho. ¿Por qué? Porque en la sala de apelaciones recuerden que se resuelve la mayoría de casos siempre en derecho, porque las personas que están ahí tienen obligación de resolver en derecho y no en equidad.
¿verdad? Pero ahí tiene que haber, pues, una revisión muy exacta y muy importante en relación a lo que se hace dentro de la. No sé si estoy ahí bien, compañeros, pero trato de ser lo más claro con ustedes. En conclusión, hay unos artículos que vamos a conocerlos y que ya no deben ser aplicados dentro de lo que es nuestra legislación vigente, ¿verdad? No sé si estamos ahí bien, compañeros. Dice... Gracias, compañero Noevi, también. Es un gusto para mí haber trabajado con ustedes en este semestre. Y yo le voy a facilitar siempre el material de esta semana. Dice, ¿en qué consiste amigable composición? Y también, ¿en qué consiste la amigable? Bueno, cuando hablamos de la amigable composición, estamos hablando de los árbitros siempre que van a tratar, y tiene que ver siempre con lo que acabo de mencionar. Cuando van a ser amigables componedores, van a ser los árbitros que van a resolver de acuerdo a la equidad. Ellos son los que van a resolver no de acuerdo a lo que establece la ley, sino de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a poder resolver. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces la ley hasta cierto punto pensamos nosotros que es un poco injusta. Decimos, no, la ley dice sí, pero ahí está en relación a que los amigables componedores pueden resolver en base a la equidad, no al derecho. En cambio, cuando son árbitros que tienen que resolver de base al derecho, no tienen que ver todo lo demás a las circunstancias, sino únicamente resolver de acuerdo a lo que establece la ley, ¿verdad? A eso se refiere específicamente. Las diapositivas. Yo se las voy a enviar ya a terminar este periodo, compañero. Muchas gracias, compañera Marcela. A ustedes, gracias por estar siempre pendientes dentro de la clase. Gracias, compañera Bárbara. Usted también bendiciones y deseo éxitos para cada uno de ustedes. Gracias, compañero Eduardo. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes dentro de mi clase cada semana y para mí es un gusto haber trabajado con ustedes. Claro que sí, compañera Marcial Cristina. Yo le envío las presentaciones de esta semana, solo al terminar mi periodo, y a ustedes les agradezco. Gracias por estar siempre pendientes y claro que sí, también para mí va a ser un gusto poderlos ver. No sé si ustedes, la mayoría está trabajando o está estudiando la privada y la pública al mismo tiempo o si van a estudiar otra fase en el otro semestre, no sé, pero espero, si Dios me da la oportunidad, poderles, pues tal vez no directamente conocer así, pero sí me siento correspondida cuando ustedes me responden en correo, cuando me solicitan algo, pero siempre estoy pendientes de ustedes y estoy pues tratando de exponer lo más claramente posible para que ustedes tengan pues conocimiento claro y no complicado, ¿verdad? Que eso es lo que queremos nosotros como docentes siempre. Gracias, compañero Luis Alberto. Gracias a ustedes por estar pendientes de clase. Deseo, compañeros de todo corazón, que ya dentro de unos, no les digo de unos meses, no de unos meses, ustedes puedan agotar todos los trámites que tengan pendientes, si tienen pendientes exámenes o todo lo relacionado a graduación profesional, para ser ya egresados directamente de esta bella carrera que es la carrera de Derecho. Es muy importante y tanto necesitan nuestra Guatemala profesionales formados, profesionales responsables, con vocación, con responsabilidad, con moral y con solvencia, para poder trabajar en los tribunales, para poder trabajar para poder defender con prontitud y rectitud a las personas que necesitan que se les aplique justicia. Y les deseo éxitos en este semestre que está terminando, éxitos en los últimos exámenes que tienen, y es una bendición para mí. Yo siempre estoy para servirles. Les saludo desde aquí, del bello departamento de San Marcos. De acá les estuve trabajando a ustedes, y la universidad también un agradecimiento muy especial por haberme dado la oportunidad de servirles en este semestre, que para mí ha sido una experiencia muy especial. Había trabajado siempre estas fases, pero dentro de las aulas,
Sin embargo, ahora que se me dio la oportunidad de trabajarla por este medio, pues también ha sido una experiencia muy importante para mí. Así que Dios les bendiga, compañeros, les deseo éxitos, un aprecio y un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, compañero José. Bendiciones para usted.